Bien, continuamos con la serie del libro de Santiago. Esta vez empezamos con el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Hoy vamos a tratar los primeros 3 versículos del capítulo 4 y es aquí una regresión a lo que es la serie de sermones acerca de la epístola de Santiago. Y para refrescarnos la memoria, amados hermanos, de lo último que Santiago nos estaba enseñando, es importante que leamos los versículos del 14 al 17 del capítulo 3. Así que vayan a sus Biblias, por favor, para que vayan siguiendo la lectura. Es importante, antes de poder empezar con este nuevo capítulo, entender el contexto de estos versículos del 14 al 17 del capítulo 3, la cual dice lo siguiente: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amados hermanos, Santiago, en base a estos textos bíblicos, contrasta la sabiduría del mundo con lo que es la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría del mundo, lo vimos el domingo pasado, la sabiduría del mundo o la forma de vida que caracteriza al mundo es de celos amargos, es de contención, es de vanagloria, es de mentiras. Tal forma de vida, vivir de esa manera, no proviene de Dios, sino que proviene del mundo, de los deseos carnales y prácticamente del mismo Satanás. En cambio, amados hermanos, la sabiduría que desciende de lo alto, que proviene de Dios mismo, esta se caracteriza principalmente por pureza, por santidad, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y llena de frutos, que es prácticamente una respuesta a lo que es la sinceridad y la estabilidad. Si nos damos cuenta, ambas formas de vida, amados hermanos, son diametralmente opuestas. Están opuestas las unas con las otras. Y Dios, amados hermanos, Dios nos salvó de esa forma de vida terrenal y nos trasladó ahora al reino de su Hijo Jesucristo. Y esa vida de santidad a la cual Dios nos ha llamado, amados hermanos, es forma de vida que debe caracterizar a un hijo o a una hija de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, no es otra cosa que Jesús mismo siendo formado en nosotros, la persona de Cristo. El Evangelio, amados hermanos, no es solo lo que Dios hace por nosotros, sino que el Evangelio también es lo que Dios hace en nosotros. Debemos entender esas dos características. El Evangelio no es tan solo lo que Dios hace por nosotros, sino que también es lo que Dios hace en nosotros. Hemos sido predestinados, amados hermanos, para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, y es esa imagen la que Dios, a través de su Espíritu Santo, busca, amados hermanos, crear o formar en nuestras vidas. Por tanto, amados hermanos, esto nos debe llevar a evaluarnos a nosotros, a examinar nuestras vidas y ver si la obra de gracia redentora está actuando en medio de mi corazón o en medio de tu corazón. Es imposible, amados hermanos, y esto le doy énfasis, es imposible tener al Espíritu Santo morando en nuestras vidas sin que Él nos cambie, sin que nos cambie a la imagen de Cristo Jesús. Es imposible. Y una de las obras que Dios hace en nuestra vida es hacernos mansos y humildes, tal como lo fue ¿quién? Cristo Jesús. Por lo tanto, la relación, voy a entrar un poco a lo que es contexto histórico, cultural, la relación entre los hermanos debiera ser siempre armoniosa y siempre, hermanos, rodeada de afecto fraternal. Sin embargo, la historia de la iglesia nos dice lo contrario.
La historia de la iglesia demuestra, amados hermanos, que desde el principio se produjeron contiendas. Desde el principio hubieron dificultades entre algunos creyentes. Y la evidencia se aprecia en el pasaje que leyó nuestro hermano al principio, donde se habla de conflictos provocados principalmente por codicia y por envidia. Hermanos, esto no tan solamente afecta en el área de la relación social. Esta actitud, esta forma de vida afecta incluso a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, amados hermanos, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, donde se enseñaba sobre las consecuencias de una sabiduría terrenal que genera prácticamente una situación conflictiva, una situación corrupta, una situación totalmente corrompida, amados hermanos. Por otro lado, había otra seria dificultad en la cual se manifestaba en la falta de respuestas a las oraciones. Y aquí vamos a tocar un tema con respecto a la oración, ya que esta situación, amados hermanos, el hecho de que una oración no sea contestada, primeramente va ligada a la soberanía de Dios y a la voluntad de Dios. Pero segundo, amados hermanos, una de las situaciones que se presentan al momento de no ser respondida una oración, se presenta prácticamente por un mal funcionamiento de la persona que ora. Y con esto no quiero decir que nosotros tenemos el poder de que nuestras oraciones sean respondidas. No, eso viene de Dios y en su soberanía, en su voluntad. Pero también somos un agente en medio de esa oración que influye en nuestra vida espiritual, influye también nuestro comportamiento espiritual delante de Dios. Aunque podemos ser santos y Dios no nos puede responder, es su voluntad. A lo que voy, amados hermanos, es que la manifestación de esta dificultad se daba con respecto al mal funcionamiento de la persona que ora. Y es por eso que Santiago habla sobre estas oraciones no contestadas. Por el simple hecho de que estaban direccionadas estas oraciones con malos propósitos, malas disposiciones personales, como lo veremos en los versículos que vamos a exponer. Pero en nuestro pasaje, amados hermanos, Santiago nos enseña que la iglesia, esta iglesia a la cual le escribe Santiago, tenía serios problemas. La conducta de muchos reflejaba prácticamente la sabiduría del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, su filosofía de vida que ellos tenían en la época en que Santiago le escribe era prácticamente una vida errónea. ¿Sabe cuál es la razón de que Santiago le escribiera estas cosas? La razón es que su corazón prácticamente se había desviado de Dios y la vida eterna. ¿Qué pasó? Que el hombre y que el creyente en ese tiempo empezó ahora a poner su felicidad en los placeres del mundo. Ese es el grave problema. Amados hermanos, la iglesia vive en medio de tensión continua. La iglesia vive en medio de tensión, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso tenemos que tenerlo claro. Todas las cosas del mundo son nuestras para nosotros, pero amados hermanos, no debemos dejarnos esclavizar por ellas. Por lo tanto, amados hermanos, en medio de esta tensión, la iglesia puede caer presa fácil, como presa fácil de las cosas hermosas, relucientes y bonitas que llaman la atención, pero que son del mundo. La iglesia podría caer presa y esclava de los placeres del mundo. Y eso, amados hermanos, era lo que estaba sucediendo en esta iglesia en la cual Santiago le escribe. Por tanto, tenemos un contexto histórico muy interesante. Y vemos que ese contexto histórico sigue siendo fiel hasta el día de hoy. El placer y todas esas cosas, esa forma de vida, ha entrado incluso a la iglesia del siglo XXI. Y no tan solamente a la iglesia del siglo XXI, esto viene desde antes, desde el principio. Por lo tanto, la felicidad de estas personas la estaban poniendo aquí, ojo, aquí y no en el reino venidero. Por lo tanto, amados hermanos, esto le llevó a los hermanos a la cual Santiago le escribe, le llevó a ellos a amar los placeres del mundo más que a Dios. Amados hermanos, esto no es inofensivo. ¿Sabe por qué? Porque nos lleva a vivir de una manera opuesta a la voluntad de Dios. Todos estamos expuestos a estas tentaciones. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos saber si hemos caído en los lazos del amor
a los placeres del mundo? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo puedo yo saber o examinar mi corazón si realmente he caído en las garras del amor a los placeres de este mundo? Y Santiago nos dice, por lo que nos lleva a hacer prácticamente el amor a los placeres del mundo, nos dice Santiago que nos lleva en primer lugar a luchar entre nosotros. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Hace una pregunta Santiago. Como queriendo decir, hermano, a ver, pensemos un momentito, examinémonos. ¿De dónde creen ustedes que vienen los problemas? ¿De dónde creen ustedes que vienen los pleitos que hay entre vosotros? Santiago, amados hermanos, le estaba haciendo reflexionar a la iglesia y aquí surge una pregunta. Si Santiago hace esta pregunta, que es bien directa, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia para que Santiago le hiciera tal pregunta? Amados hermanos, por lo que podemos apreciar en la epístola de Santiago, conforme a lo que él escribe y conforme a lo que él nos está diciendo, la situación, amados hermanos, bajo el Espíritu en el tiempo de la iglesia primitiva en Jerusalén, donde era una iglesia modelo para la cual nosotros debiéramos apuntar. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, y Santiago lo dice, que bajo la situación del gobierno del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo, la multitud de los que habían creído era de un corazón, era de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa era la iglesia primitiva, amados hermanos. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuándo se perdió esa unidad? Y ahora daba paso Santiago por causa de los conflictos entre hermanos, la iglesia empezó a cambiar. Empezaron a surgir los problemas, las disensiones entre los cristianos, y este cambio, amados hermanos, se produjo en el plazo de muy pocos años. Muy pocos años. Y no solo esto ocurría en las congregaciones establecidas en el mundo judío, sino que también entre las iglesias del mundo gentil, como en la iglesia, por ejemplo, de Corinto, la cual Pablo prácticamente se entera que por un informe de alguien que allí había conflicto. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 10 al 11. Y Santiago, amados hermanos, dirige aquí esta epístola, ya que se había introducido la falsa sabiduría en la iglesia. Una falsa sabiduría que era totalmente demoníaca, que era totalmente satánica, porque lo único que producía prácticamente era celos y rivalidades. Y ojo aquí, amados hermanos, por favor, démonos cuenta, le hablo a ustedes, démonos cuenta de esto. Si usted está viendo esto en medio de la iglesia, hermano, esté alerta, ya que eso no es correcto dentro de la iglesia. Cierro paréntesis. Santiago, amados hermanos, para hacer notar la dificultad que había en la congregación, Santiago prácticamente formula una pregunta que exige la respuesta de sus oyentes y de sus lectores, pretendiendo que ahora, a través de esa pregunta, ellos consideraran las causas que producen los conflictos entre ellos. La pregunta es sencilla. Santiago hace la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? Como queriendo decir lo siguiente: ¿qué motiva, amado hermano, tu pelea? ¿Qué motiva tu guerra? ¿Qué motiva tu envidia? ¿Qué motiva tu molestia con otro hermano? Es como una pregunta bien directa, ¿no? Santiago encarando a la iglesia, y Santiago nos habla de que hay guerras y pleitos entre ellos. Se estaban comiendo los unos con los otros, como decimos aquí en Chile. Se estaban allí agarrando. ¿Y sabe por qué le llaman guerras? Santiago en el concepto original de la palabra griego de guerra es polemeo o polemoi, que significa, de ahí viene la palabra polémica, que significa batallar, significa luchar, combatir, pelear, e incluso se está refiriendo incluso hasta un conflicto armado para indicar la seriedad del mismo. Amados hermanos, posiblemente la agresividad que había, a la cual Santiago ocupa esta palabra,
la agresividad que había entre los hermanos era muy notoria. Por lo tanto, amados hermanos, ya no es ocupada esta palabra guerra en un sentido común de algo simple, sino que era algo genérico de contienda, o sea, más un conflicto que prácticamente era ocasional, pero cuando surgía ese conflicto quedaba la embarrada. No es que habían malos entendidos, no era que habían diferencia de opinión entre ellos, sino que había guerra entre ellos. Por lo tanto, amados hermanos, había pleitos, habían peleas principalmente de tipo verbal, insultos, humillaciones. Es decir, hermanos, que la iglesia a la cual Santiago le estaba escribiendo vivía en un estado de confrontación continua entre creyentes. Y es interesante, amados hermanos, notar la segunda palabra que Santiago nombra aquí, a la cual se refiere como luchas o pleitos, la cual hace referencia a un conflicto ocasional y puntual, una situación puntual generalizada, la cual participaban todos, como por ejemplo, para que entiendan, sucede un problema X en la iglesia. Pasa, ¿no es cierto? Hay un problema grande, los hermanos se enojan entre ellos, disputan entre ellos, y de repente, después de que pasa ese problema, están comiendo en la mesa y alguien toca el tema y queda la grande. Lo mismo es lo que se está refiriendo Santiago. Con esta pregunta, amados hermanos, Santiago invita a la iglesia, invita a los oyentes a reflexionar, a tomar reflexión sobre las causas que estaban originando este estado continuo de conflicto interno en medio de la iglesia, la cual los creyentes, en vez de edificarse, amados hermanos, se enfrentaban unos con otros. ¿Sabe qué es lo que nos enseña la Biblia? Que esas luchas prácticamente revelan el corazón de las personas. Y nos enseña que quienes realmente son del pueblo de Dios, nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hermanos, por medio de esto, Dios nos enseña quiénes son realmente el pueblo de Dios y sobre quiénes la gracia de Dios se ha manifestado y quiénes son realmente convertidos a Dios. Por lo tanto, si vemos nosotros que sucede algo en medio de la iglesia y vemos actuar el apóstol Pablo, y ninguno de los apóstoles está diciendo que esto no debería suceder. Al contrario, Pablo nos acaba de decir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, que es necesario que estas cosas sucedan en medio de la iglesia con un simple fin y una simple razón: dar a conocer y manifestar a los que son aprobados y a los que no. Por eso nos damos cuenta nosotros que cuando surge un problema y una persona se molesta y se enoja y actúa de una manera, Pablo está apoyando la idea de que ese conflicto nos demuestra a nosotros, o le demuestra a usted, si está firme en la fe, quién es aprobado y quién no. Por lo tanto, amados hermanos, la gravedad de la situación consistía en el hecho de que estas disputas, y esto es lo grave y esto es lo delicado, y quiero llamar su atención un momento. ¿Sabe cuál era la situación grave o el hecho grave en medio de la iglesia? Y esto lo pasamos muchas veces por alto. Lo grave y lo dificultoso de estas disputas es que no se producían entre mundanos, sino que entre creyentes. Santiago dice, entre vosotros. Y lo más triste es que la forma de vida cristiano que Santiago está describiendo en estos textos parece corresponder más a los impíos que a los creyentes. La forma como se estaban comportando estos creyentes, aquí Santiago dándolo a conocer, demuestra más la vida de un impío que la de un creyente. Y eso llama la atención, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos entender cuál era la causa de ello. Y nos dice Santiago en forma de pregunta en el versículo 1, ¿no es acaso, dice Santiago, de vuestras pasiones? Como ayudándole a
ellos no entendían el concepto de lo que sucedía y como que Santiago, mire, les voy a dar una pista, dice Santiago. ¿No es acaso de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Amados hermanos, la causa del origen de sus peleas, Santiago lo atribuye prácticamente a sus pasiones. La palabra pasiones en griego es la palabra hedone o edone con H. ¿Sabe lo que significa? Placeres y deseos. Y aunque la palabra deseos, amados hermanos, en sí misma no es una mala palabra, ¿ya? La palabra hedone siempre es usada en un sentido de forma negativa en la Biblia. Ojo, en la Biblia. Es usada esta palabra en forma negativa, en la Biblia. ¿Ya? No quiere decir que la palabra hedone sea mala. Y también me puedo dar un placer de un día ir a la playa tranquilamente, descansar, ¿o no? Es un placer, algo placentero, pero en el sentido formal, verbal de la Escritura, es siempre negativo. Por lo tanto, amados hermanos, de esta palabra, hedone, proviene nuestra palabra en el español que algunos conocen, el hedonismo. ¿Han escuchado hablar del hedonismo? ¿No? Bueno, el hedonismo es una doctrina que postula como fin y fundamento de la vida el placer. O sea, el hedonismo es la doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida. Esa era la causa detrás de las luchas que habían en la iglesia. ¿Cuál era la causa? Nos preguntamos en esta mañana. El amor a los placeres. Por tanto, amados hermanos, las causas de donde proceden los conflictos estaban fundamentados en las concupiscencias de las personas que, pretendiendo alcanzar lo que no tienen o lo que piensan perder, generan contienda. Si yo no alcanzo esto, genero una contienda. Si yo siento que voy a perder esto, genero una contienda. Por lo tanto, amados hermanos, el poner nuestra felicidad en las cosas del mundo, el poner nuestra mirada más en la tierra que en los cielos, más en el tiempo que en la eternidad, más en los hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu, cuando eso es lo que domina el corazón, inevitablemente producirá una conducta de peleas, una conducta de contiendas y una conducta de agresividad. El problema, amados hermanos, se manifiesta en vuestros miembros. Dice Santiago, y dicho de otro modo, las pasiones, querido hermano, querida hermana, esas pasiones íntimas que llenan el corazón, se manifiestan en acciones externas. Hermanos, los miembros del cuerpo están al servicio de aquello que satura o aquello que llena el corazón. Y de esto tenemos un ejemplo claro, ya que este es el centro de la sensibilidad y la voluntad humana. Y un ejemplo claro tenemos esto cuando nuestro Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Santiago está haciendo entender que eso que llena el corazón o eso que prácticamente produce o satura el corazón, demuestra la realidad que hay en él al momento de sus actos. Por lo tanto, amados hermanos, los miembros del cuerpo de cada creyente, si están al servicio de sus propias pasiones y sus propias concupiscencias o apetitos personales, generan contienda entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo que prácticamente son los creyentes. Si yo deseo, un ejemplo, yo deseo que algo sea a mi manera y no a la manera de usted, ¿qué voy a generar? Contienda. ¿A causa de qué? De mi placer propio, de mi concupiscencia, de que esto se haga como yo quiero. Bueno, muchas veces así es en la iglesia, cuando hermanos o hermanas tienen problemas. El problema se produce por lo que esa persona quiere y desea. Es su placer. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos entender que este es un llamado de atención que hace Santiago
a la cual invita a todos los oyentes y a todos los lectores a reflexionar sobre los motivos de esa inquietante situación dentro de la iglesia que contaminaba prácticamente las relaciones entre ellos. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando se genera un problema entre un hermano y una hermana, ¿esa relación sigue igual o no? ¿Esa amistad sigue igual o no? No, a menos que ambas personas, en humildad y en sencillez, lleven la causa a los pies de Cristo. De ahí que Jesús diga, y esto nos molesta, nos duele, porque nuestra carne es placentera. No, que vengan a mí y me pidan perdón a mí. Él se equivocó, ella se equivocó. Pero Jesús, ¿qué dice? Para quebrar ese orgullo. ¿Qué hace Jesús? ¿Sabes qué? Si no quieres venir, si ellos no van a venir, ve tú. Eso es quebrar el orgullo, hermano. Amados hermanos, este es el problema, hermanos, que las manifestaciones de la carne producen en el creyente en el momento en que el Espíritu deja de controlarles. Cuando el Espíritu Santo deja de controlar la vida del creyente, se produce ahora este problema en la cual creyentes, en base a esta problemática, ya no viven bajo la dirección del Espíritu. No pueden mostrar más que solamente su vida al servicio de la obra de la carne. Por lo tanto, debemos preguntarnos entonces, ¿cómo se manifiesta todo esto? Bueno, Santiago nos dice en el versículo 2 que la manifestación de estas problemáticas son a través de las codicias, son a través de la envidia, porque dice el texto, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Por lo tanto, amados hermanos, cuando el corazón busca la felicidad en las cosas del mundo, la ropa, los celulares, los trabajos, los deportes, etcétera, 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 tal inclinación, ojo, no estoy diciendo que tener un teléfono es malo, no estoy diciendo que jugar a la pelota es malo, no estoy diciendo que comprarse ropa es malo, lo que estoy diciendo que es la codicia de tener más y más y más y más de esto, para que no me tilden de legalista, por si acaso. Pero, amados hermanos, debemos entender que tal inclinación del corazón nos lleva a codiciar y a envidiar a los demás. Entendamos, por favor, a qué se refiere con matar. Hermano, entendamos a qué se refiere con matar. ¿En qué sentido nosotros debemos entender esta acción que Santiago está hablando aquí? En el original, amados hermanos, el verbo que se utiliza para referirse a matar se está refiriendo a homicidio. Y ojo, no debemos entenderlo de forma literal, por favor. No quiero saber que después de alguno se fue preso por haber matado a un hermano. No lo entendamos literal, amados hermanos, sino figurativamente. ¿Qué quiere decir? Que el deseo de poseer lo que otro tiene, ya sean bienes materiales, o lo que es más probable en el contexto de Santiago dirigido a la iglesia, poseer dones, ministerios que otros tienen, tal vez la codicia de ser maestros sin haber recibido el don, conduce prácticamente al deseo de esa persona de eliminar a la otra persona. De eliminar a la persona, lo que potencialmente es un deseo totalmente homicida. Quizás no en el acto de quitarle la vida, pero el tan solo deseo de decir, saquemos a este o saquemos a esta, ese es un acto homicida. Y nótese, hermano, que el odio, la depresión, la ira, la angustia, los insultos contra el hermano, amados hermanos, es lo mismo que el homicidio en persona. Y usted podrá decir, pero ¿cómo odiar a una persona va a ser lo mismo que matar o asesinar a una persona? Bueno, si no me cree a mí, créale a su Señor y Salvador cuando dice en Mateo 5, 21 al 22, dice, y oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo que cualquiera que se enoje, ojo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta que el Evangelio es un llamado a la paz en todos sus ámbitos? Hasta en la forma de vivir, en la forma de tratar, Dios invita a la persona a vivir en paz y en armonía. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago nos dice y nos lleva a un segundo punto. ¿Y cuál es ese segundo punto? Que el hecho de codiciar, el hecho de tener, el hecho de mirar de esa manera, nos lleva ahora a depender de nosotros mismos. Versículo 2 dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Un estado de frustración, amados hermanos, en la vida del creyente, hace evidente en quien vive bajo el impulso de la carne. Un estado de frustración hace evidente el control o el impulso de la carne y no bajo el control del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta a usted en esta tarde. Cuando usted tiene un problema con otro, ¿actúa así? Vuelvo a repetir. Cuando usted tiene un problema con otra persona, ¿actúa de esa manera? Por favor, seamos sinceros. ¿Actuamos de esa manera? ¿Me incluyo? Bueno, si es así, si combatimos, si luchamos, si peleamos, si nos molestamos a ese nivel, entonces escuchemos lo siguiente. Cuando el amor a los placeres o a las cosas del mundo no es mortificado por el Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana, eso te llevará no solo a codiciar y a tener envidia de los demás, sino que te va a llevar a pensar que lo que tienen que hacer para lograr las cosas, las puedes hacer tú mismo. Y ese es un deseo fuerte y ardiente que prácticamente nos lleva a cada uno de nosotros a desear todo. Es algo insaciable. Es un hambre insaciable. Y eso lo lleva a pensar que las cosas de la vida solo se adquieren por el esfuerzo humano. Yo no necesito de Dios. Solo tengo que hacer esto, y lograré lo que quiero. Ese pensamiento lleva a las personas y a los creyentes a ser autosuficientes. Por lo tanto, amados hermanos, ellos, en su pensamiento, no tienen por qué depender de Dios. Si yo me aprieto mucho, a fin de mes, en mi sueldo, y hago todas las cosas que tengo que hacer, soy diligente. Pero pongo todo mi esfuerzo y tengo un solo propósito. Lograré lo que me propongo. Nada ni nadie va a impedir que yo pueda lograr eso. Ese es el pensamiento. Por ejemplo, para los más jóvenes, para poder tener ese celular o esa computadora o incluso hasta un Play, para poder tener ese celular solo tengo que dejar de almorzar algunos días, ¿no es cierto? Algunas semanas, juntar lo suficiente dinero para comprarlo. Hermanos, es tan lindo que voy a hacer la envidia de todos. Ese pensamiento que está bajo la influencia del hedonismo, los placeres del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago les dice, ustedes desean muchas cosas, pero ninguna de ellas les llega. ¿Por qué? Porque ustedes dependen únicamente de ustedes mismos. Eso es lo que Santiago le está queriendo hacer entender a la iglesia en Jerusalén, esparcida en Jerusalén. Ustedes no tienen respuesta y no les llega la respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes dependen únicamente de ustedes mismos. Santiago dice, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Hermanos, en última instancia las cosas no están bajo nuestras manos, sino que todas las cosas están bajo el control de Dios. Así lo dijo Ana, la madre del profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 2,
versículos 6 al 8, cuando dice: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Amados hermanos, las riquezas, la pobreza están en las manos de Dios. ¿Quieres ser rico? No le voy a preguntar si quieren ser pobres, nadie quiere ser pobre en este mundo. ¿Quieren ser ricos? Bueno, déjame darte una respuesta a tu pensamiento de riqueza. Tu riqueza, mi riqueza y la riqueza del mundo está en las manos de Dios. Por eso dice el Salmo 104, del versículo 13 al 15, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Es una sigla en cadena, pero el que produce todo eso es uno solo. Amados hermanos, Santiago les dice, si necesitan algo, ¿qué deben hacer? Él hace una pregunta. Si ustedes necesitan algo, ¿qué deben hacer? Una de las primeras cosas que deben hacer, si saben de dónde provienen, ¿qué deben hacer? ¿Pedirlas a quién? A Dios. Dice Santiago, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Como estaban tan involucrados en su yo y en su autosuficiencia, no le pido a Dios. Total, yo puedo. No tenían por qué, porque no pedían. Por lo tanto, amados hermanos, aprendan y aprendamos nosotros a depender totalmente de Dios, porque Él cuida de ti. Él cuida tu corazón. Él cuida tu vida. Él cuida tu sustento. Él conoce tus necesidades. Hermano, hermana, Él conoce tus necesidades. Por tanto, dependamos de Él. Él es capaz de saciar esas necesidades. Fue Jesús mismo, amados hermanos, quien dijo ahí en Mateo, en el capítulo 7, del versículo 7 al 8, fue Él mismo que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿se le cierra? Se le abre. Por tanto, amados hermanos, si nuestro amor son los placeres de este mundo, esto nos llevará en tercer lugar a buscar solo los bienes de Dios. Ni siquiera buscar a Dios, solo los bienes de Dios. Si nuestro amor está en los placeres del mundo, vamos a buscar a Dios solamente por sus bienes. Por lo tanto, dice el versículo 3, pedís y no recibís. Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Amados hermanos, no solo estos, a quienes Santiago le escribe, no solo pedían a Dios por sus necesidades, sino que cuando pedían a Dios, pedían mal. ¿Cuál era la causa? Pedían para gastar en sus deleites. Hermanos, quiero hablarle a ustedes, sobre todo a los más jóvenes, matrimonios jóvenes. Hay necesidades reales y necesidades creadas. Son dos cosas diferentes. Hay necesidades reales y necesidades creadas. Hay cosas que podemos necesitar, pero hay cosas que nos podemos empeñar en tenerlas. ¿Por qué? Porque los demás los tienen. Tampoco, amados hermanos, para los matrimonios, el hecho de que tenemos el dinero necesariamente justifica que compremos aquello que queremos o lo que otros tienen para poder tenerlo yo. Un joven puede decir, yo tengo el dinero para comprarlo, y puede que sea verdad, tiene el dinero para comprar. Pero la pregunta es la siguiente, ¿necesariamente eso es suficiente para justificar el comprarlo? ¿Realmente lo vale? ¿Acaso no hay otras necesidades más importantes? Cuando nuestro corazón, amados hermanos, está en el punto o está puesto prácticamente en los placeres, inevitablemente eso nos va a llevar a buscar más bien los bienes de Dios que a Dios mismo. Ellos no estaban orando como debían orar.
Y cuando oraban, oraban mal. Dios ha dicho, esta oración no va a ser contestada. Pedís y no recibís. Hermanos, nuestras intenciones pueden estorbar nuestras oraciones. Nuestras oraciones tienen que tener un motivo correcto. Si usted quiere una respuesta de una oración, que esa oración sea con un motivo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús Cristo mismo fue quien dijo en Juan capítulo 14, del versículo 13 al 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Pero ojo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos a Dios, no solo debemos creer que Dios escucha nuestras oraciones, sino que cuando oramos a Dios, creemos también que Él las puede contestar, no que tan solamente la escucha. Y otra cosa, amados hermanos, eso no es suficiente. Debemos orar pidiendo que esta petición santifique el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios, que adelante la causa del reino y que esté en total sintonía y en armonía a la voluntad de Dios. Si estas cosas están presentes cuando oramos, amados hermanos, téngalo por seguro que Dios le va a responder su oración. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Voy finalizando. ¿Cuál creen ustedes que es el peligro de todo esto? El peligro es, amados hermanos, que si ponemos nuestro corazón en los placeres de este mundo nos va a destruir. Porque los placeres no son de Dios, son de este mundo. ¿Y este mundo cómo está? Corrompido. Por lo tanto, ¿qué va a producir en nosotros? Corrupción. Amados hermanos, amadas hermanas, muchos se han apartado de la fe por los afanes. Muchos se han alejado de Dios por los placeres del mundo. Muchos se han ido por el hedonismo que ha influenciado su vida. ¿Y sabe qué? Jesús nos advierte de esto. Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 14, hablando de la parábola del sembrador, Jesucristo dijo lo siguiente: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Jesús nos advierte en esta mañana, amados hermanos, a través de su palabra, que el placer, poner nuestro corazón a los placeres de este mundo, en ese sentido, nos pone en la posición de prácticamente semillas que cayeron en espinas. Porque estas espinas que produce el mundo son prácticamente los afanes y las riquezas que ahogan, dicen. Escuchan, pero se van. Amados hermanos, oremos a Dios para que podamos entender esto. ¿Cómo podemos vencer esto? ¿Cómo cree usted que puede vencer si usted ha sido influenciado por el hedonismo y ha puesto más sus placeres por delante que su propio corazón hacia Dios? ¿Cómo podemos vencer esto? Primero, amados hermanos, conocemos la fuente inagotable de gracia. Por lo tanto, debemos depender de la gracia de Cristo. Jesús murió para salvar nuestro corazón de estar apegado a este mundo. Pablo nos habla en Gálatas capítulo 1, versículo 4, y él dice lo siguiente con respecto a esto: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermano, oremos que Dios nos preserve de poner nuestro corazón en las cosas del mundo. Y alguien podrá estar pensando en su mente, se están poniendo legalista o es legalista. No, hermanos. Es un llamado que Dios hace a todo creyente a vivir en santidad. Por lo tanto, hermanos, oremos diariamente en nuestra habitación o en nuestro lugar de descanso donde estemos y oremos en esa dirección, que Dios guarde nuestro corazón. Guarde nuestro corazón de poner en las cosas del mundo. Tenemos que estar alerta, ya que muchas veces nuestro corazón se desliza en esa dirección, no nos damos ni cuenta y vamos camino al hedonismo, simplemente por satisfacer un deseo propio, personal.
por el Espíritu Santo, pongamos freno a esa mentalidad. Pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿Sabe por qué? El mayor ejemplo es Cristo. Para Él, su comida y bebida era hacer la voluntad de Dios. Se le acusó de comelón, se le acusó de bebedor de vino. Él no fue abstemio, hermanos. No lo fue. No se abstuvo. Pero Él sabía, amados hermanos, que todas esas cosas eran para refrescar su cuerpo, no su espiritualidad. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que satisface tu carne y lo que satisface realmente tu espíritu. Y es allí donde nosotros debemos hacer la diferencia. Porque si creemos que satisface mi carne, vamos a pensar que satisface mi espíritu. Pero es diferente. Jesús dice que su espíritu era para poder servir mejor a Dios. Por eso su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios, su trabajo. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y vamos de camino a la ciudad celestial. Por lo tanto, amados hermanos, orémosle a Dios pidiendo que nos ayude a usar las cosas de este mundo con la moderación y el balance que debe caracterizar a los que reconocemos que vamos camino a nuestro hogar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en todo esto, en este día? Nos enseña, amados hermanos, que debemos cuidar nuestro corazón. Todas las cosas son nuestras, no se lo discuto. Y todas son para nuestro disfrute. Tampoco se lo discuto. Pero no debemos dejar que ellas capturen nuestro corazón. Porque si lo hacen, producirán, tanto en nosotros, nuestra vida eclesial, primeramente. Segundo, nuestra vida matrimonial. Segundo, nuestra vida social en nuestros trabajos. Producirá lucha, producirá pelea, donde quiera que estemos, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo. Esto nos llevará a no buscar las cosas de la fuente misma, quien es Dios, y también a que nuestras oraciones sean contestadas. Cuidémonos de tales engaños. Hermano, el secreto de una oración con garantía de ser respondida y hecha con confianza es simplemente esta. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Ahí está el secreto de una oración respondida. Si usted quiere que su oración sea respondida, pida, pero conforme a la voluntad de Él. Allí Él le va a oír. Esto quiere decir que toda oración respondida debe estar en plena concordancia con Jesús, quien no buscó nunca su propia gloria, sino que la oración concordante con el pensamiento de Jesús, amados hermanos, y esto hablo a nosotros, no busca satisfacer los deseos personales y deseos malos, sino que se hace desde la humildad, se hace desde un corazón de entrega hacia otros, como lo hizo el Señor. Por tanto, la iglesia a la cual Santiago le escribía, amados hermanos, no podían recibir lo que pedían. ¿Sabe por qué? Porque no buscaban la gloria de Dios en ello. Por tanto, hermanos, cuidemos nuestro corazón y seamos sabios al momento de pedir y hagámoslo para la gloria de Dios. Quiero invitarle a ponerse de pie. Vamos a hacer una pequeña oración mientras los hermanos músicos se preparan para alabar al Señor.